12 de junio de 1981, París, Francia. Un joven japonés se adentró en los bosques de Bois de Boulogne, a pie y con una maleta en cada mano. Estudiante de posgrado en la Sorbonne, una histórica universidad francesa, había matado el día anterior a una compañera de clase, estudiante de intercambio de origen holandés, de un disparo. René Harteville era el prototipo de mujer que siempre había soñado. La única forma de pasar tiempo a solas era contratándola como profesora particular de alemán. El dinero nunca fue un problema para este joven de familia multimillonaria. Él era amable, tímido y en absoluto nadie podía imaginar el terrible depredador que se escondía tras esa inocente apariencia. Su plan se cocinaba a fuego lento en su cabeza, y una vez reunidos todos los ingredientes, en su punto justo de ebullición, invitó a su víctima a cenar en su apartamento, con la excusa de que le tradujera unos poemas de literatura alemana que tanto les fascinaban a los dos. René se encontraba sentada frente al escritorio, relatando un poema al mismo tiempo que lo traducía al francés, tal y como le había pedido su amigo. El japonés, acercándose sigilosamente a la joven por detrás, empuñaba un rifle del calibre 22 y apuntando a su nuca, disparó. Él le continuó hablando, mas ella no respondió, pero el asesinato fue solo el principio de la historia que estremeció al mundo. Cuando la policía llegó al departamento, encontraron una gran cantidad de carne humana almacenada, parte cruda y parte cocinada, así como otros recuerdos de su crimen, incluyendo una cinta en la que había grabado fotografías obscenas de todo lo que había hecho el cadáver de su víctima. El crimen saltó a los periódicos de todo el globo, y a pesar de que nadie dudaba de su culpabilidad, el caníbal logró esquivar a la justicia y ha vivido libre en Japón durante más de 2 décadas. Esta es la historia de un caníbal asesino que se convirtió en una auténtica celebridad en Japón, desde inspiración de una canción para la banda británica de Rolling Stones, hasta escribir libros y actuar en películas pornográficas. Issei Sagawa, el caníbal japonés. Bienvenido a Agnósticos. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. Issei Sagawa, el caníbal japonés. Buenas noches, días, tardes. Soy yo de nuevo en un episodio más. Sean bienvenidos al capítulo 9 de Agnósticos. Y si nadie se los ha preguntado hoy, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aunque sea de noche. Espero que estén muy bien y espero también que disfruten este capítulo. Seré breve con mi spam porque tengo algo que anunciarles. Recuerda que si estás en YouTube, no olvides darle al like y suscribirte. Es más, hasta comenta, y si estás en Spotify, pues también puedes suscribirte. Esto para no perderte ni un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Si eres nuevo aquí, que sepas que estamos en redes sociales como @agnósticos- en Facebook e Instagram, donde todas las semanas hacemos al menos 3 posts para hacer de esto una experiencia más completa. Por ahí también está la página oficial del podcast donde subimos los casos, los videos, los podcasts. Es una base. Es nuestra central, es como la guarida del agnóstico. y no olviden darnos amor y compartir este podcast, su podcast semanal. Recuerda también ponerte audífonos para mejorar tu disfrute de este capítulo. Quizá ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la excusa de esta semana para tardar más de 7 días en subirlo? Y bueno, esta vez tengo unas y muy buenas. Si les digo que fue por exámenes, les estaría mintiendo. Porque aunque realmente sí los tuve, no es por eso que no teníamos capítulo. Y aunque no me enorgullece abandonarlos una vez más, la verdad es que estuve viendo el Rose de la Hora Feliz y todo lo que no había visto del tío Robert y el Cojo. Que por cierto son 2 de mis comediantes favoritos, de hecho inspiración también. Y bueno, si siguen este podcast neta deberían de verlos. Creo que somos el target. Y no solo eso, este episodio pudo haber salido un día antes al día que está saliendo, que seguramente es martes. Así que una disculpa pública porque lo quería sacar desde el viernes, pero pasaron una serie de cosas, una serie de eventos que les voy a platicar. Bueno, pasó uno, ¿no? Pero bueno. Porque justo el viernes, de improviso, sin avisar y sin planear, fuimos invitados a un podcast. Así es, por primera vez fuimos invitados a algo, ¿pueden creerlo? O sea,
Yo no. Hace días que queríamos hacerlo y al fin lo grabamos y estoy muy contento del resultado. Yo creo que salió algo muy bueno de ahí y bueno, estuvimos con nuestro podcast gemelo, con nuestro hermanito, y es que por aquel febrero, hace apenas 2 meses, cuando salió el primer episodio de Agnósticos, un podcast a unas cuadras de aquí de hecho, también veía la luz. Y es que hasta vivimos en la misma ciudad. En este podcast, como ellos lo dicen cada semana, se habla de todo un poco. Y en esta ocasión tuvieron a su primer invitado. Fuimos nosotros. Desde aquí a Salvador y Andrés, gracias por invitarme y por sacarme de mi casa. Me encanta lo que están haciendo y espero que si hay por aquí alguno que no los conocía, vaya a escucharlos right now. Están en todos lados, tienen Instagram, tienen Facebook, canal de YouTube y además también están en todas las plataformas. No hay excusa. Encuéntralos como Pláticas sobre la Mesa. Y si alguno de ustedes va, no olviden decirles que vienen o vas o llegas por parte de Agnósticos. Estén al pendiente porque en estos días se subirá el capítulo y si quieren saber un poco más de qué es Agnósticos, de nuestro proceso creativo y de cómo nace este proyecto, es un episodio que no se podrán perder. Hablamos también un poco de cómo empezar a incursionar en este mundo desde la percepción de tres ingenuos jóvenes que acaban de empezar relativamente. Y en serio creo que les va a encantar. Nada más, ahí lo dejo, comenzamos. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Esta es una de las frases más célebres en la historia del cine de culto al asesino en serie. El doctor Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes, se jacta así de sus actos atroces del canibalismo, amén de su despiadada crueldad en los asesinatos cometidos. Pero no solo la ficción ha reflejado en la historia el canibalismo, o como quizá deberíamos denominar por su etimología, antropofagia. Solo quería conocer el sabor de la carne humana, de la carne de una chica joven y atractiva. Cuando uno se enamora de una mujer, lo normal es que quiera besarla. Para mí es lo mismo, solo quería probarla. Soy un caníbal, es una obsesión. El hombre de aspecto más bien gris que con gélida frialdad desliza esas palabras se llama Issei Sagawa, y es un incomprendido japonés de 71 años. Issei Sagawa siempre ha soñado con las mujeres, o al menos con una perfecta. Y perfecta para Issei significa alta, corpulenta y blanca. Porque con una mujer así, Issei Sagawa se sentiría el hombre más afortunado de Japón. Tendría mucho sexo y comida. Comida para días. Nacido el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón, en el hogar de la carne más top del mundo, en el seno de una familia acomodada, Issei Sagawa estuvo a punto de morir al nacer. Era una época difícil. La Segunda Guerra Mundial había azotado de hambre a la población nipona, y aunque sus padres poseían cierta posición social, también pasaron penurias para lograr sobrevivir. Este personaje nace prematuramente y con una enfermedad en el intestino delgado, llamada enteritis. Fue un bebé muy pequeño, incluso siendo prematuro, muy delicado, muy enfermizo. Y esto condicionaría toda su vida, porque siempre, ya desde la infancia, ya desde los primeros pasos como ser humano, fue una persona muy pequeña, mucho más pequeña de lo normal, aspecto débil, y esto provocaría en su personalidad un carácter introvertido, muy encerrado en sí mismo, y sobre todo, en la literatura y en el conocimiento. Porque sí, como tantos otros criminales y personas excepcionales, aunque sea en un sentido negativo, Issei era una persona muy culta y muy inteligente. Al hablar de sus padres, y es muy importante que hablemos de ellos, el sujeto no viene de una familia desestructurada, donde hubiera abusos, donde le pegaran o le trataran mal. No es el caso, tal vez común, donde el asesino en cuestión tiene un trauma de la niñez. Pero sí que eran dos personas extremadamente ricas, sobre todo su padre, e influyentes. Su madre, directora de una de las editoras jefes de un periódico importante en Japón, y su padre, director y jefe de una gran empresa de agua japonesa, Brita Water Industry, que será importante más tarde. ¿Y por qué es tan importante ahora hablar de sus padres? Pues porque aunque sus padres, por su forma de tratarlo, no lo hicieran diferente,
Sí que el ser tan ricos ha provocado una serie de circunstancias que han permitido que, como he comentado en la introducción, a día de hoy, sea considerado una auténtica estrella mediática. Pero llegaremos a esto luego. Vayamos a la infancia de este pequeño Issei. Un chico, como digo, introvertido, no tenía demasiados amigos, tampoco es que sufriera un gran bullying, era una persona simplemente solitaria, pero él desde pequeño no tan solo era diferente por fuera, sino también por dentro. Un sueño le aterraba y lo obsesionaba a la vez, el sueño de ser comido vivo. Soñaba que estaba en una olla hirviendo y que lo estaban cocinando para comerlo. Este sueño se le repetía una y otra vez, y lo que en principio era terror, era pavor, poco a poco se convirtió en gusto, en cierta adicción al pensamiento de que un humano devorara a otro, aunque fuera él el devorado. Issei se despertó sexualmente muy temprano y empezó a experimentar, y eso es explicado por él mismo, sexualmente con su mascota, con su perro con el que practicaba, y tampoco entraré en muchos detalles, actos de bestialismo. Ya se pueden imaginar por dónde va. Estamos hablando de un niño de unos 12 o 13 años que empezaba a mantener relaciones sexuales por experimentar, por probar un impulso que tenía y que no podía satisfacer con nadie. Una vez ya satisfechas ciertas necesidades sexuales, empezó a obsesionarse con las pelvis de las personas, independientemente de hombre o mujer. Pero con los años nació ese impulso, esa obsesión, más bien esa compulsión hacia la mujer. Mujeres occidentales, altas, rubias, esbeltas y de piel blanca, suave y tersa. La búsqueda de la mujer perfecta. Esa era la obsesión que atormentaba a Issei Sagawa desde su adolescencia. Issei devoraba libros y empezó a buscar y necesitar un tipo de literatura muy particular. Una literatura en la que el canibalismo fuera el elemento protagonista. Y ahí, entre relatos, desde los cretenses, pasando por los indígenas del Amazonas y los salvajes de Australia, encontró una cultura con la que los mexicanos estamos familiarizados. Una cultura que representa más que lo que pensamos. La cultura azteca, que hacía un ritual que le pareció espectacular. Nuestros antepasados aztecas devoraban el corazón de sus más grandes enemigos, para que al devorar ese órgano, toda su fuerza, toda esa energía, pasara a formar parte de ellos. Ese concepto de devorar a alguien para que de alguna forma entrara a formar parte de uno mismo, le quedó grabado, y es algo que ya le acompañaría para toda su vida. Todo lo que tenía de perturbado mental, lo tenía de inteligente, de aplicado y de listo. Quería ser filólogo inglés, por lo que con unas notas maravillosas decidió ir a una de las universidades más prestigiosas de Japón. Decidió estudiar la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Waco, y ahí su peligrosidad hizo un clic, porque pasó de sus fantasías a la realidad. Empezó a frecuentar prostitutas, y una de las cosas que más quería hacer con ellas, no tan solo era el acto sexual, sino que cogía un cuchillo, un pequeño cuchillo, que luego mostró lo ponía en el cuello de la prostituta, y la amenazaba con matarla y comerla. Y luego le pedía a la prostituta que hiciera exactamente lo mismo con él. En esta especie de macabro juego de rol, primero empezó con mujeres de pago, que fue algo que se desinhibió, y que le permitió pasar de este teatrillo a la realidad. Un día de verano, cuando tenía 24 años y estaba ya acabando su carrera en literatura inglesa, siguió a una mujer alemana. Una mujer que daba clases de idiomas en su universidad. Una mujer rubia, guapísima, joven, que siguió por la calle hasta su casa. La mujer era una universitaria que estaba de intercambio en Japón, e Issei se coló en su casa, a través de una ventana de su apartamento mientras ésta dormía, y este quedó extasiado al verla semidesnuda en su cama. Lo que quería hacer era lo siguiente: quería cortarle un poco de sus glúteos, y luego devorarlo. Pero ¿qué pasó? Que en el momento en el que él entró en la habitación, cogió un paraguas, lo cual ya me parece muy extraño de hecho, y entró en contacto con la carne de la pobre chica. La chica se despertó, se alarmó, gritó y él salió corriendo. Y lo engancharon, pero su padre, que era muy influyente y muy rico, llegó a un acuerdo con los abogados de la otra parte de esta chica, un acuerdo que seguramente fue millonario. Todo quedó en nada. La poderosa familia Sagawa logró silenciar el asunto. Issei no olvidaría esa experiencia. Había sido muy fácil estar cerca de una mujer atractiva, y si era más cuidadoso con el ataque, sabía que podría hacer realidad su fantasía.
Él empezó a investigar y vigilar a sus potenciales víctimas para planear sus ataques y que no pudieran escapar. En cierta forma, él se sentía agobiado. En Japón sus fantasías no paraban y ya estaba a punto de poder cumplirlas. Pero Japón es un país muy estricto, que está muy controlado, donde hay muy pocas personas extranjeras. Es verdad que en los últimos años el turismo ha aumentado, pero sigue siendo un país en el que no hay mucho turismo. Por lo que su búsqueda de esa mujer europea, rubia, guapa, era muy complicada. ¿Y qué hizo? Se decidió a doctorarse en París, en la Universidad de la Sorbona, una universidad maravillosa de un altísimo nivel económico, aunque también se dice que su repentina casi huida a Francia era en realidad una fuga de sus problemas legales en Japón. No había ningún inconveniente, ni el dinero ni hostias. Su padre, que fungía como salvavidas para cualquier obstáculo en su vida, y el también intelectual Issei cumplía con los requisitos, por lo que decidió hacer el doctorado de literatura inglesa en Francia, y en pocos meses ya estaba viviendo allí. Él mismo explica para Vice en una entrevista que en los primeros meses, cada noche, había una prostituta en su casa, y que siempre tenía en la cabeza la misma idea de «me la voy a comer». Pero nunca conseguía hacer el paso. Aunque alguna vez iba al armario a buscar una pistola o un cuchillo, este quedaba petrificado y no podía hacer nada, por lo que la chica al final, después de tener relaciones sexuales o no, se acababa yendo. Empezamos a entrar en una zona muy turbia de este capítulo, y nunca me he limitado a traerles a ustedes lo mejor de cada caso, así que este no será una excepción. Solo esperemos que no nos tiren el video o el podcast, porque vamos con la cúspide de lo bizarro del caso. Empezamos con que el tipo es un egocéntrico y en todas las entrevistas habla de sus crímenes como si estuviese extasiado. Se esconde detrás del supuesto arte, entre comillas, del canibalismo, y en ningún momento el tipo se arrepiente sinceramente de cada acto. Sí que lo hace, pero no, tendrían que verlo. En la misma entrevista / documental para Vice que está pública en YouTube, podemos también ver su casa, que está repleta de esculturas, pinturas y libros eróticos, fotografías y pósters de mujeres de todo tipo, desde occidentales a orientales, además de sus cintas pornográficas y álbumes enteros que son en esencia evidencias de su palmarios, de su obra maestra, su crimen más atroz, el único comprobado, porque él mismo así lo cuenta. El tipo es un perverso y no tengo duda de que se siente orgulloso de lo que ha hecho. Su aspecto físico de no más de 150 centímetros de estatura y 40 kilos de peso no hacía presagiar que tras esa imagen de hombre menudo, inteligente, reservado y corriente, se escondía un asesino caníbal en potencia. En el año 1981, cuando Issei tenía 32 años, las cosas cambiaron. Y todo fue porque conoció a una chica holandesa que estaba estudiando también en la Sorbona, René Hartwell, de 25 años de edad. Y debo destacar porque de la víctima casi no se sabe nada y nunca se habla de ella. Tenía un futuro prominente, en serio se los digo. Además, hablaba 4 idiomas, entre ellos su natal holandés, alemán, francés e inglés. Sin más, para que sepan que viene, en unos pocos meses sería devorada por Sagawa. Issei comenzó a intentar conquistarla. La llevó a exposiciones, lecturas, conciertos de música, de cámara. Nada colaba. Le escribió cartas de amor que nunca enviaba. Le propuso ser su profesora particular de alemán y entre tanto fue haciendo otros planes. Se conocieron en la universidad y en la cabeza de Issei se mezclaron dos grandes ideas. Por una parte la amaba. Estaba completamente loco por ella. Pero por otra parte, quería comerla durante meses. En esencia, no considero que la amara, pero ¿qué pasará en su mente? No lo entiendo. Nació ahí una relación entre amistad y cortejo, aunque es cierto que por parte de René nunca hubo ninguna intención de tomarse a Issei nada más y nada menos que como un amigo, y estaba totalmente encerrado en la friendzone y de ahí no saldría jamás. Pero él lo intentaba y ella lo tenía más como un hermanito exótico de Japón que le contaba sus historias exóticas de ese país tan magnífico, tan extraño, tan diferente. Pero nunca hubiera imaginado que eso iría a ningún lado. Y podía estar incluso en su casa sin ningún tipo de miedo. Claro, si supiera lo que Issei
Realmente estaba pensando, nunca jamás hubiera puesto un solo pie en ese piso. Porque en ese apartamento, en el apartamento donde muchas veces René pasaba un rato leyendo poesía, porque tenían muchísimos intereses en común, entre estos la poesía misma y la literatura, además de cierto tipo de películas. Muchas veces el propio Issei ha confesado que hubo un armario donde tenía un rifle y una pistola. Tomaba la pistola, daba unos pasos hacia el comedor, donde estaba ella, y no podía. Volvía, escondía la pistola y lo dejaba estar. Pero este tipo de asesino, este tipo de criminales, este tipo de extraños, hay un día que rompen barreras. ¿Sabes por qué? Porque no pueden resistir el impulso, porque hay una fuerza que aunque sepan que está mal, es más fuerte que nada. Y ese día fue en junio de ese mismo año. El 11 de junio de 1981, Issei atrajo a René a su casa. Le pidió que leyera un poema para él y le confesó su amor. René lo rechazó, pero Issei interpretó el papel de amante resignado y comprensivo, y parecía que aceptaba elegantemente entrar en la friendzone. Aunque en realidad, Issei no pensaba pasar allí mucho tiempo. Le invitó a sentarse en el suelo para compartir un té al estilo japonés, y mientras René tomaba el primer sorbo, sacó el rifle de calibre 22 y le disparó en la cabeza. Pero ahora viene lo que realmente él quería, porque asesinarla para él era tan solo un peldaño para lograr su cometido. De pronto Issei estaba en su casa con un rifle caliente en la mano y un cadáver a sus pies. Hizo lo que hacen todos los asesinos, que es desembarazarse, intentar desaparecer el cuerpo, y digo intentar porque no hay crimen perfecto realmente. Hizo también lo que hacen los menos escrupulosos, que es desmembrarlo. Pero antes hizo algo más. Porque Issei, queridos escuchas, no era un simple asesino, ni siquiera un simple asesino psicópata, tampoco otro criminal misógino. Issei es un caníbal y no le bastaba con matar a la víctima. No, ustedes saben qué sigue. Issei Sagawa soñaba con amar a las mujeres que perseguía, occidentales, altas, fuertes. Fantaseaba con la excitación que le producían aquellos cuerpos robustos y sanos frente a su constitución débil y enclenque. Y más que ninguna otra cosa deseaba devorarlas, tomar su energía, su esplendor, su carne, tal azteca. Y es aquí, antes de seguir, cuando nos damos cuenta de que hay gente que tiene un mundo totalmente diferente a lo que consideramos normal, y en algunos casos quizás positivo, en este caso para negativo. Cuando la mató, lo primero que pasó es que él mismo se desmayó del impacto de lo que había sucedido, y del miedo de que alguien hubiera escuchado el disparo. Se despertó al cabo de pocos segundos. Fue un desmayo de esos que pierdes un poco el conocimiento, pero que estás ahí. Entonces se dio cuenta de que tenía que seguir con el plan. En ese momento mantuvo relaciones sexuales con el cadáver y empezó a morder. Pero se dio cuenta de que sus dientes no eran suficientemente fuertes como para cortar. Issei desnudó el cuerpo de René. Con un cuchillo seccionó y escogió primero las zonas más carnosas. Fileteó sus muslos y sus glúteos. Metió el resto en un par de maletas que, como el cuchillo eléctrico que manipulaba, había comprado días atrás. Lo que deja mucho a pensar que claramente él estaba decidido. Repartió la carne en bolsas hasta llenar su frigorífico, tal cual carnicero. Y se lanzó a masticar a René. Al principio la encontró demasiado dura. Concluyó que no debía saborearla cruda. Y si en este punto ya es deplorable e insano, Issei abrió cortes finos en una sartén y añadió un poco de mostaza. Según confesó a la policía días después, experimentó el mayor placer de su vida paladeando una carne de sabor suave y delicioso. La carne humana le recordó al atún. La grasa, en cambio, tenía el color del maíz y le resultó sorprendentemente insípida. Y es que no solo sabemos esto porque se lo dijo a la policía y lo cuenta como hazaña a cual lado lo invitan. No, sino también es porque esta desequilibrada celebridad japonesa hacía fotografías mientras la devoraba. La carne se deshacía en mi boca como sushi. Nunca pude pensar que esto fuera tan exquisito. Nunca más volveremos a comer sushi igual, ¿o sí? Issei
Durmió satisfecho y solo al día siguiente comenzó a ocuparse de limpiar aquel desastre sangriento. Envolvió lo que quedaba de René en plásticos, fregó el suelo y esperó a que anocheciera. Cuando oscureció, Issei Sagawa llamó a un taxi. Con los restos de René metidos en una sola de sus maletas, le hizo conducir hasta el Bois de Boulogne, un extenso parque a las afueras de París. En Boulogne hay un lago al que pretendía arrojar la maleta. Sin embargo, Issei fue sorprendido por varias personas camino del lago y nervioso. Se deshizo de ella de forma precipitada, y en unas pocas horas la policía tenía acordonada la zona y había identificado al cadáver. Issei Sagawa fue detenido 2 días después. Al entrar en su apartamento, la policía encontró los restos del festín de carne de René al que se había estado entregando. No puso resistencia, fue inmediatamente puesto a disposición judicial. Issei Sagawa no tuvo ningún problema en explicar y ahorró el menor detalle a los policías que lo interrogaron, ni al juez que, tras pedir un examen psiquiátrico, decidió que Sagawa era un tarado peligroso, un caso irrecuperable. Fue recluido así en el asilo mental Paul Giraud de París. Confesó que hizo fotos de todo el proceso desde el primer momento en el que mantuvo relaciones sexuales con el cadáver, hasta los cortes que hacía y platos con su carne. Todo esto está fotografiado y guardado en un álbum, que espero tengan las autoridades. Como buen caníbal de alto standing, a lo perfectamente clon japonés de Hannibal Lecter, destacó qué partes le habían gustado más, nombrando los pechos como la más jugosa, con la que se podía hacer más combinaciones para comer. Una auténtica locura. Quiero hacerlo de nuevo y morir satisfecho. Supongo que dicho así suena egoísta, pero si pudiera llevar a término mis deseos, no me importaría en absoluto que después se me condenara a morir en la guillotina, en la horca o como sea. No albergo la menor duda de que mi deseo de comer carne humana otra vez es una delicia. Y aquí viene una de las partes más sorpresivas de toda la historia, porque no es el asesinato en sí, que por desgracia ha habido más caníbales en la historia de la humanidad moderna, porque por supuesto en la Edad Media, Edad Romana, en la prehistoria, habrá habido muchísimo más canibalismo, pero en la época moderna ha habido casos, quizás no muchos conocidos, pero ha habido casos. Es posible que hasta aquí la historia ya les haya resultado desagradable, y es que es así. Y bueno, permítanme recomendar dejar de escuchar. Pueden regresar y ahora lo retoman, tómense un momento, porque lo verdaderamente aterrador está por llegar. Unos pocos meses, tras su ingreso en el sanatorio de Giraud, Issei fue conducido urgentemente a la enfermería. El médico que lo examinó diagnosticó encefalitis avanzada, un mal terminal que mataría a Issei en unas pocas semanas. Su millonario padre Akira intervino presionando a la embajada japonesa para que intercediera por su hijo y lo ayudara a elevar ante el gobierno francés una petición para trasladarlo a un hospital psiquiátrico en Japón. Como si el tipo se lo mereciese, como si el tipo fuera, no sé tú, aquí una eminencia. Y quedarán flipando y alucinando porque es que solo fue condenado, y es muy fuerte esto, a 0 años de cárcel en Francia. Issei Sagawa, con ayuda de su padre, abandonó Francia sin ser juzgado ni condenado por el asesinato de René Hartog. Las autoridades francesas accedieron a permitirle presuntamente morir en su país. Por otra parte, porque claro, no fue solo un conflicto local, la justicia holandesa que reclamaba la muerte de uno de sus ciudadanos carecía de jurisdicción sobre un crimen cometido en suelo francés. Y así, Issei Sagawa salió libre e indemne, vistiendo un traje caro y dispuesto a estrenar una vida nueva. Lo típico, informe psiquiátrico, que no fue consciente de lo que hizo, cuando todo el perfil que se hacía y que se ha hecho con los años dice lo contrario, que es una persona muy fría, muy inteligente, perfectamente consciente de lo que hace, perfectamente capaz de discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y entonces, ¿cómo es que en Francia, que no es un país de medio pelo ahí, un país tercermundista donde las leyes van y vienen, porque ya está eso? No creo que ni en México pueda pasar algo así de la manera en que pasó este caso. Porque si de algo estoy seguro es que en nuestro país todo se puede, claro que sí. Y de que haya caníbales no lo dudo, de hecho hay casos también.
Pero siendo este un caso tan conocido, y conocido en mayúsculas, porque el tipo de verdad no intentó aquí liárselas con que él no fue, con que bla bla bla, o sea, fue tan mediático, se convirtió en una estrella, y creo que siendo 2021, y con todos los movimientos y antecedentes, seguramente se cae el Palacio de Gobierno, si se sabe de algo así. No tengo dudas. Mas como en muchos casos polémicos del primer mundo, lo que pasó fue el dinero. Se ha sabido con los años que el padre Dicey pagó mucho dinero a autoridades francesas para que la condena fuera mínima o nula, y para que al cabo de muy poco tiempo se volviera a Japón con una sola condición, que se internaría de por vida en un psiquiátrico. Pobremente. Entre medias, para acelerar el proceso de extradición de Francia a Japón, dijeron que tenía una enfermedad terminal, que se estaba muriendo, una enfermedad que salió de la nada, todo mentira, porque a día de hoy sigue vivo. Vuelve a Japón y pasa 15 meses en una institución psiquiátrica. Solo 15 meses, cuando en teoría era de por vida, y su padre consigue que lo liberen. Le hace una evaluación y encuentran que está perfectamente, o para mí imperfectamente, sano del cerebro, que fue una crisis psicótica temporal y que es una persona que perfectamente puede vivir en libertad. Desde ese tiempo tenía ganas de comérmela. Muy frecuentemente he tenido ganas de comer carne humana. Y esto desde hace ya mucho tiempo. En varias ocasiones cuando hacía el amor me daban ganas de comerme a la mujer que estaba conmigo. Me atormentaba desde hacía tiempo la idea de hincar los dientes en la suave carne blanca y perfumada de mi amiga. Y me preguntaba, ¿por qué está prohibido comer carne humana? La tentación fue para mí demasiado fuerte. No supe resistir. La desnudé y abusé de su cuerpo. Después comencé a cortarla en trozos. En aquel momento pensaba que esa era la mejor manera de esconder su cadáver y de sacarlo de mi casa. Mientras cortaba aquel cuerpo con un cuchillo eléctrico, yo no era ese. Era un médico. No era un médico, era un diablo. Era Mefistófeles en persona. Cortaba y fotografiaba. A partir de aquí, Issei se convierte en una estrella mediática en la nación oriental, porque la gente estaba fascinada por él. Se lo tomaron, aunque sí que es verdad que había ciertos críticos, lo tomaron como una diversión, como un divertimento más, como una persona que contaba una historia que parecía inverosímil, pero que era totalmente real. Y de aquí surgieron libros de poesía, libros donde él relataba cómo sintió lo que pasó, se ha dedicado a la pintura, le han concedido cientos de entrevistas en televisión, decenas de libros escritos por él mismo, hasta apariciones en realities. Incluso ha grabado alguna cinta erótica en la que de alguna forma recreaban su crimen y su asesinato. Y por si fuera poco, entre otras cosas, un manga, donde perversamente detalla el brutal y repugnante asesinato de René Hartwell, ilustrado por él mismo. Además de lo que ya mencionamos, es que el dramaturgo Juro Kara publicó el libro La Carta de Sagawa, y posteriormente él mismo sacó sus memorias tituladas En la Niebla, ambos con récord de ventas, lo que habla mucho de lo que el morbo puede llegar a generar. Desde D.B. Cooper hasta Walter White, que es de un criminal sin su propia banda sonora, y en su disco Undercover, publicado en 1983, los Rolling Stones incluyeron una canción inspirada en el crimen de Issei Sagawa. La canción se titula Too Much Blood. Desde 1989, el acto de canibalismo generó morbo en su país, donde se convirtió en una celebridad. Además, y para desmenuzarlo por completo, todos los canales de TV querían tener en sus programas al bautizado como el padrino del canibalismo. Incluso, conocidas empresas le contrataron para, escuchen bien, realizar spots mientras aparecía comiendo. La sociedad japonesa lo veía como un mero espectáculo. Consideraban gracioso tener a un caníbal en televisión. La conclusión de su historia todavía no llegó, pero Issei Sagawa la ansía desde hace mucho tiempo. Me hubiese gustado que me dieran la pena de muerte. La muerte es mi única esperanza. Quiero morir sufriendo, y me gustaría ser asesinado por una mujer hermosa. Esa es mi fantasía. Le dijo a Vice en 2010.
Algunos años antes decía lo mismo, pero de una manera más específica y acorde a su personalidad. Comer y ser comido es lo mismo para mí. Siempre sueño con ser devorado por una hermosa mujer blanca. Todavía eran épocas en las que, según contaba, seguía intranquilo. Él no quería y se había prometido matar nunca más, pero sus deseos antropofágicos permanecen dentro de él. Cuando tengo una necesidad caníbal, la reprimo masturbándome, pero me volví impotente y ya no puedo masturbarme. Estoy terriblemente preocupado de no poder reprimir mis deseos canibalísticos al masturbarme. Temo que mi canibalismo pueda emerger nuevamente. Llegó a advertir en ese entonces, o sea, nos advierte que él es un cínico. 11 años después de esa confesión, Issei Sagawa es tan solo lo que queda de él. En 2013 sufrió un infarto cerebral que dañó su sistema nervioso de manera permanente. Ahora vive en los suburbios de Tokio, con su hermano, quien lo cuida y alimenta. Tengo miedo de que voy a morir, dijo ante la cámara de Caniva, el documental de 2017 premiado en el Festival de Cine de Venecia, que constituye su última aparición pública hasta el momento. Y qué injusta que es la vida. 4 décadas atrás, René Hartevelt ni siquiera pudo temer por la vida que le arrebataste. Y lo que todos están preguntando, ¿ha vuelto a matar? ¿Ha vuelto a comer? Pues la verdad es que se sepa, no. Él mismo ha afirmado que alguna vez tiene el pensamiento, porque jura por todo, que aunque sí que quiere hacerlo, nunca jamás podría volver a quitar una vida, porque según él, en ese momento, cuando hizo lo que hizo, lo hizo por amor. Porque pensaba que el acto de comerse a esa chica de alguna forma era un homenaje a su belleza, y que al formar parte de su cuerpo, de alguna forma, se unirían para siempre. Pero que eso lo vio en ese momento y que ya no pensaba así, que se dio cuenta de que fue un crimen total y absoluto, y que nunca más, jamás de los jamases, podrá volver a matar a un ser humano. Lleva 30 o 40 años manteniendo esa promesa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es normal que esté en libertad? ¿Creen que fue poco tiempo? Yo creo que es evidente que fue poco tiempo. 15 meses y ni siquiera encarcelado. ¿Creen que es una persona que pueda vivir en sociedad? Por ahora, el tiempo le ha dado la razón, pero nunca se sabe con estos casos. Y sinceramente, creo que es un caso excepcional. Y bueno, ¿qué les pareció el caso de hoy? Como cada semana, es para mí un placer estar aquí una vez más para ustedes. Espero que les haya gustado y si es así, no olvides compartir ese podcast con tus amigos, con tu pareja, con tu mamá o quien quieras. Por si acaso, y si no lo has hecho, síguenos en nuestras redes sociales como @agnósticos_, donde puedes sugerirnos el tema que te gustaría que tratáramos la siguiente semana y para que no te pierdas ninguna actualización de tu podcast favorito. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. Mi nombre es Damián Medina y esto fue Agnósticos, episodio 9 de 50. Adiós. 私たちの目に見えるものすべてに神はいらっしゃいます。